¿Alguna vez te has preguntado qué haría Jesús si viviera en este siglo? ¿Qué pensaría de las criptomonedas, del Bitcoin, de esta nueva forma de manejar el dinero que ni los bancos entienden del todo? Más aún, ¿invertiría Jesús en Bitcoin? No, no es una pregunta irreverente. Es una pregunta profunda. Porque en el fondo, lo que queremos saber es, ¿cómo actuaría el Hijo de Dios ante las riquezas modernas? ¿Sería indiferente? ¿Las condenaría? ¿O las usaría con sabiduría? La Biblia no menciona el Bitcoin, obviamente. Pero sí habla sobre las riquezas inestables, sobre el valor del oro, sobre tesoros escondidos, y sobre cómo un hombre sabio administra lo que tiene. Jesús, cuando caminó entre nosotros, no vino a enseñarnos a evitar el dinero, sino a colocarlo en su lugar, debajo del propósito, nunca por encima. En 1 Timoteo 6:17, Pablo escribe: A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios. ¿Te das cuenta? La advertencia no es contra el dinero en sí, sino contra confiar en él como si fuera Dios. Y aquí es donde muchos hombres hoy caen. Persiguen lo digital, lo rápido, lo rentable, pero se olvidan de lo eterno. Jesús no era enemigo del dinero. Él hablaba de talentos, de mayordomía, de multiplicación. En la parábola de los talentos, Mateo 25, el que escondió su dinero fue reprendido. Pero el que lo invirtió sabiamente, fue recompensado. Así que la pregunta correcta no es si Jesús tendría criptomonedas, sino cómo tú estás manejando lo que Dios ya te dio. Hoy, vamos a explorar principios financieros directamente de la palabra. Vas a entender lo que Salomón, el hombre más sabio y más rico que jamás existió, enseñó sobre el dinero, la riqueza, y el verdadero éxito. Quédate hasta el final. No para escuchar mi opinión, sino para descubrir lo que Dios ya dejó escrito hace miles de años, y que sigue más vigente que nunca. Vivimos en un mundo obsesionado con el dinero fácil. Con ganancias rápidas. Con hazte rico desde tu celular. Hoy, muchos hombres colocan toda su esperanza en inversiones volátiles como el Bitcoin, sin entender que la Biblia ya nos advirtió sobre el peligro de depender de riquezas inestables. ¿Sabes lo que dice Proverbios 23, 4-5? Salomón escribe: No te afanes acumulando riquezas, sé prudente, y desiste, ¿acaso has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. El Bitcoin sube. El Bitcoin baja. A veces, en cuestión de horas. Así como el oro, la plata o cualquier otro activo, su valor es incierto. Y si tu confianza está puesta en eso, estarás construyendo tu vida sobre arena. Jesús fue claro en Mateo 7, el hombre prudente construye sobre roca, no sobre emociones, ni promesas, ni tendencias. No es pecado tener dinero. El problema comienza cuando el dinero te tiene a ti. Salomón, con toda su riqueza, entendía esto. En Eclesiastés 5:10, dijo: El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. ¿Te das cuenta? El problema no es el Bitcoin. El problema es creer que eso es lo que te va a salvar. Que ahí está tu seguridad, tu futuro, tu identidad como hombre. Y no. Tu verdadera seguridad está en lo que no se devalúa con el mercado, tu carácter, tu sabiduría, tu fe, y tu obediencia a los principios eternos. Invertir no es malo. Pero antes de pensar en dónde colocar tu dinero, necesitas saber dónde está tu corazón. Porque ahí estará también tu tesoro. Y si realmente quieres aprender a prosperar de forma sólida, duradera y bendecida, Salomón tiene unas cuantas lecciones que van a cambiar la forma en que ves tus finanzas. Muchos hombres hoy están endeudados, angustiados, atrapados en un ciclo de escasez, no por falta de ingresos, sino por falta de control. Porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo administras. Jesús dejó un principio clave en Lucas 2:28.
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Lo ves? Jesús no hablaba de fantasía, hablaba de planificación financiera. De sentarse, pensar, calcular. Si quieres construir algo, una familia estable, una empresa, una vida digna, necesitas primero poner tus números sobre la mesa. Necesitas claridad. Y eso empieza con algo básico, anotar tus gastos. Sí, tan simple como eso. ¿Sabes en qué se va tu dinero cada semana? ¿Sabes cuánto gastas en comida, transporte, apps, caprichos? Si no lo sabes, estás caminando a ciegas. Salomón, que entendía de abundancia, escribió en Proverbios 27, 23-24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Hoy, tus ovejas son tus ingresos, tus cuentas, tus recursos. Y si no los supervisas, acabarás perdiendo lo que tanto costó ganar. El mundo te empuja a gastar. La cultura te dice, disfruta ahora, preocúpate después. Pero la sabiduría bíblica enseña lo contrario, primero organizas, luego disfrutas. Primero estructuras tu economía, después piensas en expandirla. Anotar cada gasto no es una práctica aburrida. Es una disciplina de hombres responsables. Y es el primer paso para salir del caos y entrar en orden, algo que Dios siempre honra. Así que, si realmente quieres actuar como Jesús actuaría con el dinero, empieza por hacer lo que él mismo enseñó, siéntate y calcula. Un momento, si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te está hablando de verdad. Así que antes de continuar, te pido algo muy sencillo, verifica si ya estás suscrito al canal. Muchos han comentado que YouTube los desuscribió sin razón. Por algún motivo, no quieren que esta sabiduría bíblica te alcance. Por eso, asegúrate ahora mismo de estar suscrito y con la campanita activada. Aquí hablamos de libertad, de propósito, y de romper cadenas. No te pierdas los próximos vídeos. Ahora sí, sigamos. Hoy en día, hay hombres que ganan bien, y siguen quebrados. ¿Por qué? Porque todo lo que entra, sale. No hay filtro. No hay freno. No hay conciencia. Viven bajo el lema, si lo tengo, lo gasto. Pero esa mentalidad, aunque parezca libertad, es una cadena que te impide avanzar. La Biblia, que nunca pierde vigencia, habla con claridad sobre esto. Mira lo que dice Proverbios 9 y 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Lo ves? El sabio guarda, el necio consume todo. Este versículo es una joya. Habla de provisión, de reserva, de prudencia. En los tiempos bíblicos, el aceite representaba valor, estabilidad, riqueza. Y Salomón nos muestra que el hombre sabio no vive al límite, sino que siempre tiene algo guardado en casa. Porque sabe que el futuro es incierto, pero la sabiduría es previsora. Jesús también enseñó sobre esto, no con una lección financiera directa, sino con una actitud de vida. Cuando multiplicó los panes y los peces, mandó recoger lo que sobró. ¿Sabes por qué? Porque nada debía desperdiciarse. Porque el reino de Dios no es desordenado. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces te has comido tu futuro en nombre del placer del presente? ¿Cuántas veces te has dicho, me lo merezco, y después vino la ansiedad de fin de mes? No se trata de vivir con miedo, sino con propósito. Cada billete que pasa por tus manos es una semilla. Puedes sembrarla sabiamente, o comértela de una vez. Salomón no se hizo rico por casualidad. Fue bendecido, sí. Pero también fue disciplinado. Y tú no necesitas millones para actuar como un sabio. Solo necesitas decidir no gastar todo lo que entra. Tener margen. Respirar. Guardar.
Porque el que guarda, siempre tiene. Y el que gasta sin pensar, termina pidiendo. En el mundo actual, muchos hombres gastan primero, y si sobra, tal vez guardan algo. Pero la sabiduría bíblica nos enseña a hacer exactamente lo contrario, guardar primero, gastar después. ¿Quieres un ejemplo claro? Mira la historia de José en Egipto, en Génesis capítulo 41. Faraón tuvo un sueño profético, 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. ¿Y qué hizo José, guiado por Dios? Durante los 7 años de abundancia, José recogió todo el alimento que se producía, y lo almacenó en las ciudades. Génesis 41, 48. José no celebró los años de riqueza con fiestas ni desperdicio. Él entendió que la abundancia era una oportunidad para prepararse, no para relajarse. ¿El resultado? Cuando vino la crisis, Egipto tenía reservas, estabilidad y poder. Y todas las naciones vinieron a buscar ayuda. Eso se llama previsión. Y eso es lo que falta hoy en muchos hombres. Porque están ocupados queriendo parecer ricos en lugar de vivir con inteligencia. Guardar primero es más que un consejo financiero. Es una actitud espiritual. Es reconocer que todo lo que recibes viene de Dios y que tu deber no es consumirlo todo, sino administrar con visión. Salomón refuerza ese principio en Proverbios 6, 6-8 cuando nos dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, ella prepara su comida en el verano, y recoge su sustento en el tiempo de la siega. Hasta los insectos entienden que hay tiempo para guardar. ¿Y tú? Separa primero una porción de lo que recibes. No para lujos, sino para protección. Para oportunidades. Para invertir con sabiduría en el momento correcto. Guardar es poder. Es dominio propio. Y es señal de madurez. Porque el hombre que guarda, domina el dinero. El que gasta todo, es dominado por él. Muchos creen que invertir es un juego de suerte, otros piensan que es solo para ricos, y algunos, lamentablemente, aún creen que es pecado. Pero la Biblia no condena la inversión. Al contrario, la enseña, la respalda, y la orienta. Salomón, el hombre más sabio y más rico que ha pisado la tierra, escribió en Eclesiastés 11, 2. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Esto es diversificación. Es el consejo de no poner todos los huevos en la misma canasta. Salomón ya entendía algo que los inversores modernos tardaron siglos en descubrir: la economía es incierta, y la única forma de proteger tu futuro es dividir tu semilla en diferentes terrenos. Hoy, muchos hombres escuchan hablar de Bitcoin y corren a poner todo su dinero ahí, sin entenderlo, sin estrategia, sin equilibrio. ¿Y luego? Viene una caída del mercado, y con ella, su paz. ¿Es malo invertir en Bitcoin? No. ¿Jesús lo haría? Probablemente no lo ignoraría, pero tampoco lo idolatraría. Jesús hablaba de talentos, de multiplicación, de siembra. Pero todo bajo el filtro de la sabiduría. Invertir no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de mentalidad. Y la mentalidad bíblica dice: piensa a largo plazo, distribuye bien, no pongas tu corazón en el riesgo. El sabio invierte con propósito, con estudio, con consejo. El necio apuesta con emociones, con impulsos, con promesas vacías de riqueza rápida. Jesús dijo en Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La inversión, entonces, es una herramienta. No una identidad. No una religión. No un sustituto de la fe. Puedes usar Bitcoin, oro, bienes raíces, pero nunca pongas ahí tu confianza eterna. Salomón no solo acumuló riqueza, la organizó, la protegió y la multiplicó. Y tú puedes hacer lo mismo, si aplicas este principio: divide lo que tienes, y no dependas de una sola fuente.
Vivimos en una época donde miles de hombres son arrastrados por promesas vacías. Duplica tu dinero en una semana, vive de inversiones sin esfuerzo, hazte millonario desde casa con este secreto espiritual. Lo triste no es que existan estas mentiras. Lo realmente alarmante es cuánta gente las cree. Jesús fue muy claro en Mateo 7 y 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy, esos lobos no siempre usan túnicas. Algunos llevan trajes caros, otros graban vídeos en yates alquilados. Venden la idea de libertad financiera, pero esclavizan con mentiras. Se aprovechan de la desesperación de quienes buscan una salida rápida, una esperanza, una promesa de abundancia sin sacrificio. La Biblia no solo nos advierte contra ellos, también nos enseña a identificarlos. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Mateo 7 y 16. Observa bien, ¿qué frutos produce ese supuesto mentor financiero? ¿Hay sabiduría, verdad, ética? ¿O solo hay marketing, ostentación y manipulación emocional? Salomón también fue firme sobre esto. En Proverbios 1 y 11 escribió: las riquezas obtenidas de forma fraudulenta disminuirán, pero el que las recoge poco a poco las aumenta. ¿Lo ves? Las verdaderas riquezas se construyen con tiempo, esfuerzo y constancia. No con atajos. No con trampas. No con fe en estafadores disfrazados de empresarios cristianos. Como hombre, tienes la responsabilidad de proteger tu mente y tu dinero. No todo lo que brilla es oro. No todo el que menciona a Dios es siervo de Dios. Y no todo el que habla de prosperidad está realmente caminando en verdad. Jesús no vendía fórmulas, ofrecía principios. Y quien sigue sus principios no será fácilmente engañado. La próxima vez que alguien te prometa el camino fácil a la riqueza, recuerda: el camino ancho lleva a la perdición, y muchos entran por él. Mateo 7 y 13. Uno de los errores más comunes entre los hombres de hoy no es tener dinero, es adorarlo sin darse cuenta. No se arrodillan ante una estatua de oro, pero sus decisiones, su paz, su tiempo y hasta su identidad giran en torno a cuánto tienen o cuánto les falta. Y eso, según Jesús, es idolatría encubierta. En Mateo 6 y 24, él fue directo. Nadie puede servir a dos señores. Porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El problema no es tener Bitcoin, ni propiedades, ni negocios. El problema es servirles. Hacer del dinero tu motivación principal. Pensar que si lo pierdes, pierdes tu valor como hombre. O que si lo consigues, ya eres exitoso. Salomón, con toda su riqueza, lo entendía mejor que nadie. En Proverbios 11 y 28, escribió: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. ¿Lo ves? El dinero puede ser una bendición o una trampa, dependiendo de dónde está puesta tu confianza. Un hombre sabio usa el dinero como herramienta. Lo pone al servicio de su propósito, su familia, su llamado. No vive obsesionado con acumular, sino con cumplir su misión. Un hombre necio, en cambio, se convierte en esclavo del dinero. Vive comparándose, compitiendo, gastando más de lo que tiene, aparentando lo que no es. Y cuando el dinero desaparece, se derrumba. La clave no está en cuánto tienes, sino en quién eres cuando lo tienes y cuando no lo tienes. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, y que las demás cosas serían añadidas. Eso incluye el sustento, las oportunidades, los recursos. Pero si buscas primero el dinero, puedes terminar perdiendo tu alma en el proceso. Hoy te invito a revisar tu corazón. ¿Estás usando el dinero como una herramienta? ¿O te está usando a ti como esclavo? Dios nunca condenó la posesión de recursos.
Lo que él siempre confrontó fue cuando el recurso reemplaza al propósito. Porque el dinero es solo eso, una herramienta. No es tu identidad, no es tu valor, no es tu destino. Es simplemente algo que debe estar en tus manos, pero nunca en tu corazón. Salomón lo dijo con sabiduría en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Cuando amas el dinero, siempre querrás más. Y cuanto más tienes, menos suficiente te parece. Porque el dinero no fue diseñado para llenar vacíos. Fue diseñado para cumplir funciones. Jesús nunca llamó al dinero pecado. Pero sí lo llamó peligroso. ¿Por qué? Porque cuando no lo controlas, Él te controla a ti. En Lucas 16, 10-11, Jesús enseña un principio que pocos predicadores mencionan. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no fuisteis fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Te das cuenta? Para Jesús, tu manejo del dinero es una prueba espiritual. No se trata solo de sobrevivir, sino de demostrar responsabilidad, madurez, dominio propio. El dinero bien administrado te permite servir mejor, amar mejor, liderar mejor. Puedes bendecir a tu familia, ayudar al necesitado, sostener tu iglesia, sembrar en otros. Pero cuando el dinero se convierte en tu foco, pierdes tu capacidad de ver el reino. Dios quiere hombres libres, no esclavos del sistema. Hombres que trabajen con excelencia, pero que no definan su valor por su cuenta bancaria. Hombres que vean cada billete no como un fin, sino como una semilla con propósito eterno. No fuiste creado para correr detrás del dinero. Fuiste creado para que el dinero corra al ritmo de tu propósito. Si el dinero es una herramienta, el trabajo es el taller donde esa herramienta se forja. Muchos hombres hoy buscan riqueza sin trabajo, éxito sin esfuerzo, ingresos sin compromiso. Pero eso no es prosperidad bíblica. Eso es ilusión. La Biblia honra al hombre diligente. Salomón, que no solo fue sabio, sino también estratega y constructor, escribió en Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. No dice, la mano del talentoso, ni la del afortunado. Dice la del diligente. El que se levanta temprano. El que no espera que alguien más lo rescate. El que, si tiene un solo talento, lo hace producir 10. Jesús reforzó este principio en la parábola de los talentos, en Mateo 25. Allí, un señor entrega a sus siervos diferentes cantidades. 2 de ellos las multiplican. 1, por miedo, lo esconde y no produce nada. ¿Y cuál fue el resultado? Siervo malo y negligente, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, habría recibido lo que es mío con los intereses. ¿Lo ves? Jesús no aplaude al que guarda por miedo. Aplaude al que multiplica con fe y responsabilidad. Hoy, muchos hombres viven atados a un solo ingreso. Pero la sabiduría bíblica te empuja a ampliar tu visión. Puedes buscar una segunda fuente, desarrollar una habilidad, emprender algo en lo pequeño. No para volverte esclavo del trabajo, sino para ser mayordomo de tu potencial. Riqueza no es solo lo que tienes, sino lo que eres capaz de crear con lo que tienes. Busca oportunidades. Estudia, vende, sirve, crea. No todo ingreso extra es bendición. Pero todo ingreso obtenido con trabajo honesto y propósito, es parte del diseño de Dios para tu vida. Porque el reino necesita hombres productivos. Y la productividad, cuando está guiada por principios eternos, se transforma en provisión duradera. Hemos hablado de ahorrar, de invertir, de diversificar, de generar ingresos. Todo eso es importante. Pero si lo dejas solo en lo financiero, estás construyendo sobre arena. Porque el verdadero hombre sabio no solo multiplica su dinero, multiplica su legado.
Jesús enseñó esto con claridad en Mateo 6, 19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no entran ni roban. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esta enseñanza? Que Jesús no te dice que no inviertas. Él te dice dónde invertir. Porque tarde o temprano, tus bienes materiales se gastan. Pero lo que siembras en las personas, lo que das con amor, lo que construyes en obediencia, eso permanece. El mayor retorno no es el que da el mercado. Es el que viene de servir, de bendecir, de sembrar con propósito. Salomón, a pesar de su inmensa fortuna, concluyó su libro de Eclesiastés con esta frase profunda. Teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12 y 13. Él entendió que la vida no se trata solo de acumular. Se trata de honrar a Dios con todo lo que tienes. Y eso incluye tu dinero. Cuando das con generosidad, cuando ayudas al necesitado, cuando sostienes tu casa, tu comunidad, tu iglesia, estás invirtiendo en lo que nunca pierde valor, la eternidad. Tal vez hoy pienses que no tienes mucho. Pero si usas lo poco que tienes con fe, con visión y con obediencia, verás multiplicación real. No solo en tu cuenta bancaria, sino en tu paz, tu propósito y tu impacto. Porque el hombre que invierte solo en la tierra, gana por un tiempo. Pero el que invierte en el reino, gana para siempre. Ahora ya lo sabes, la Biblia no guarda silencio sobre el dinero. Al contrario, está llena de sabiduría eterna para que tú vivas en orden, en propósito, y también en prosperidad, pero no la prosperidad vacía del mundo, sino la que nace del temor de Dios y de la obediencia a sus principios. Salomón fue el hombre más sabio y más rico de su tiempo. No por casualidad, sino porque puso la sabiduría por encima del oro. En 2 Crónicas 1, 11-12, Dios le dijo: Por cuanto esto ha estado en tu corazón, sabiduría y conocimiento te son dados, y también te daré riquezas, bienes y gloria. ¿Entiendes? La riqueza vino después de la sabiduría. Primero el carácter, luego la recompensa. Ese es el orden correcto. Si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando más que dinero. Estás buscando transformación, orden y libertad. Y quiero felicitarte por eso. Porque el primer paso para prosperar con Dios es renovar tu mente. Si este vídeo te habló, si alguna verdad tocó tu corazón, quiero pedirte 2 cosas. Primero, dale like al vídeo, para que el mensaje pueda llegar a más personas. Y segundo, deja un comentario aquí abajo diciendo: Estoy listo para prosperar. Así sabré que llegaste hasta el final, y que estás comprometido con este camino de crecimiento espiritual y financiero. Ahora, muy importante. Verifica si estás realmente suscrito al canal. Muchos hermanos me han escrito diciendo que YouTube los desuscribió sin aviso. Por algún motivo, no quieren que los principios bíblicos de Salomón lleguen a ti. No quieren que descubras esta sabiduría que rompe las cadenas que atan al hombre a la pobreza. Así que asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada, porque cada nuevo vídeo puede ser una llave más para tu libertad. Recuerda, prosperar no es pecado. Pecado es conformarse con vivir fuera del diseño de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que el Señor te llene de sabiduría, visión y provisión abundante.